Buenos días. Estamos a jueves y vamos a meditar hoy en el primer libro de Samuel, en el capítulo 1, los primeros 6 versículos. Dice: hubo un hombre de Ramataim, sufita de los montes de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tohu, hijo de Suf Efrateo. Tenía 2 mujeres, el nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Penina tenía hijos, pero Ana no. Todos los años aquel hombre subía de su ciudad para adorar y ofrecer sacrificios al Señor de los ejércitos en Silo, donde estaban 2 hijos de Elí, Ofni y Fines, sacerdotes del Señor. Cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina, su mujer, la parte que le correspondía, así como a cada uno de sus hijos e hijas. Pero a Ana le daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque el Señor no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, la enojaba y la entristecía, porque el Señor no le había concedido tener hijos. El título que vamos a dar a nuestro devocional en esta mañana es Cuando hay conflictos en el hogar. Este primer libro de Samuel nos presenta una historia asombrosa e interesante. Un hogar en el que hay conflictos. Aún así, vamos a señalar algunas cosas. Es un hogar donde cultivan la vida espiritual. Todos los años subía hasta Silo, es decir, recorría unos 50 kilómetros desde la llanura hasta la montaña para celebrar la fiesta, probablemente de los tabernáculos, que se celebra entre los meses de septiembre y octubre, en el centro de la vida nacional y religiosa de Israel. Aunque la ley obligaba a subir solo a los hombres, en Deuteronomio 16 lo podéis leer, Elcana subía al lugar santo con toda su familia. Su nombre significa Dios ha querido o también Dios ha creado. Luego Ana significa gracia y Penina significa perla o coral. Hay quienes también la señalan como rubí, es decir, una piedra preciosa. Los nombres de estas personas en sí mismos son significativos. Ahora, es posible que Ana fuera su primera esposa, la amada especialmente, y que Penina llegara en segundo lugar a causa de la esterilidad de Ana. Ahora bien, ¿cuán importante es trabajar la espiritualidad en nuestros hogares? Cuán importante es celebrar un culto familiar, la oración en familia, la lectura bíblica en la llamada sobremesa, tomar un tiempo para alabar juntos en el hogar, cantando canciones espirituales una tarde en la semana, contar historias bíblicas a nuestros hijos y hacerlo con alegría y entusiasmo. No como un castigo o una disciplina, sino como un momento de gozo y deleite para todos. Sabemos de personas que han sufrido el culto familiar. Mi esposa me contaba acerca de un familiar que le contaba a ella que su padre tenía una varilla y cuando ellos hacían algún movimiento o algún ruido o alguna risa en medio de la lectura bíblica en la sobremesa, él les daba con la varilla en la mano. Qué triste transmitir ese mensaje de legalismo y no de gracia y de alegría, de un momento feliz, de disfrute en la presencia del Señor. En ocasiones escucho a algunos padres decir: esta noche es noche de peli y vamos a hacer pizzas o vamos a comer unas hamburguesas. La familia junta. Obviamente entiendo que van a disfrutar de una buena película. Pero ¿por qué no preparar una noche con una dinámica similar, pero para celebrar al Señor? Cuán importante es
que el hogar cultive la experiencia espiritual de sus integrantes. En segundo lugar, este hogar conflictivo enfrenta también circunstancias complicadas. Ana es estéril. Es decir, que a pesar de cultivar la vida espiritual, hay actitudes completamente carnales que ensombrecen la vida de este hogar. Cuánto cuidado debemos tener de no separar la espiritualidad de las cosas de la vida cotidiana. Penina tenía muchos hijos y esa bendición que Dios había traído sobre su vida la usaba para afligir, entristecer y burlarse de la otra esposa de su marido. ¡Qué gran error! Qué lejos estamos a veces de aplicar aquello que aprendemos en la ley del Señor a la experiencia cotidiana de la vida en los hogares. Aun cuando muchos grandes líderes del Antiguo Testamento tuvieron más de una esposa como Abraham, Jacob y David, sabemos que esta no fue la intención original de Dios para el matrimonio. Génesis 2:24 establece que el matrimonio sea de dos personas que han de llegar a ser una sola carne. ¿Por qué en aquellos días entonces existió la poligamia en el pueblo de Dios? Bueno, primero fue para producir una prole mayor, para ayudar en el trabajo del hombre y para asegurar la continuidad de la línea familiar del hombre. Hijos numerosos era símbolo de posición social y de riqueza. En segundo lugar, en sociedades donde muchos hombres jóvenes morían en batalla, la poligamia fue aceptada como una forma de sostener a las mujeres que de otra manera habrían quedado solteras y muy probablemente desamparadas, porque había muchas mujeres y pocos hombres porque estos morían en la guerra. Entonces había una alternativa para que estas mujeres pudieran desarrollar una vida y alcanzar la expansión, la bendición, la felicidad. Pero de todas maneras, aunque estas excusas que Dios en su gracia y misericordia permitió al pueblo de Israel vivir, nos enseña que a menudo la poligamia causó serios problemas familiares. Lo vemos en la historia de Ana y Penina, lo veremos luego en la historia de David y de Salomón, etcétera, etcétera. Ana no había podido concebir hijos. Y en los tiempos del Antiguo Testamento, una mujer estéril era considerada una mujer fracasada. Su esterilidad era una vergüenza social para su esposo, porque los hijos eran una parte muy importante de la estructura económica de un hogar en la sociedad de aquellos días. Eran una fuente de trabajo para la familia y su deber era cuidar de sus padres luego en su vejez. Si una esposa no podía tener hijos, a menudo era obligada por las costumbres del antiguo Medio Oriente a entregar a una de sus siervas a su esposo para tener hijos de ella, como sucedió con Sarai. Aun cuando el Cana pudo haber dejado a Ana, porque un esposo podía divorciarse de una esposa estéril, como la amaba, permaneció dedicado a ella amorosamente, a pesar de la crítica social y de los derechos que bajo la ley civil él podía aprovechar. Ahora esto nos recuerda que aun siendo personas que vivimos con temor de Dios, no estamos exentos de situaciones problemáticas, de limitaciones económicas, de enfermedades, pérdidas o cosas que producen frustración, angustia, tristeza y dolor en nuestras vidas. Esta es la triste realidad que muchos tenemos que enfrentar. Y en tercer lugar, el Cana lamentablemente era un falso pacificador. No enfrentó el problema real. Las mujeres que daban a luz
con muchos niños, eran tratadas con honor, eran heroínas. Pero las mujeres que no podían tener hijos, como hemos dicho, se sentían inútiles, experimentaban vergüenza en lugar de honor y eran miradas con lástima en lugar de respeto. En las narraciones bíblicas este tema aparece con frecuencia. La esterilidad es una metáfora eficaz de la desesperanza. No hay futuro previsible, no hay poder humano para inventar un futuro. Hoy en día no hay mucha gente que piense en los niños de esta manera. Todo lo contrario, de hecho los matrimonios a veces ni quieren tener hijos. Tendemos a valorar más el tipo de trabajo que tiene una persona, dónde fue al colegio o su aspecto físico. Pero pensemos en esto desde la perspectiva de Ana. En una cultura que pone todo el significado y la seguridad de una mujer en sus hijos, ella no puede tener hijos. En la práctica no tiene importancia ni vida ni esperanza. Y para empeorar las cosas, la otra esposa del Elcana, Penina, tenía muchos hijos. Cada día Ana era confrontada con su fracaso por una rival que estaba dispuesta a restregárselo en la cara. De hecho, el verso 6 dice que Penina la atormentaba, lo que es una interpretación creativa de una expresión hebrea que no es muy común en el Antiguo Testamento. Nos dicen los expertos que esta palabra significa literalmente tronar o rugir como una tormenta. Es el tipo de palabra que se utilizaría para describir el hecho de estar atrapado en un huracán. Así se encontraba esta mujer. Vivía bajo una continua tormenta. Las emociones de Ana tronaban y rugían como un huracán, tanto por las burlas de su contrincante, como también por la sensación interna de frustración y de fracaso y la falta de respuesta a su constante oración. No había alivio para Ana a causa de su esterilidad. Ella estaba profundamente angustiada. Casi diríamos que vivía una constante depresión que la llevaba incluso a negarse a comer. ¿Y el Elcana qué hace? Trata de ofrecerle una salvación romántica. Le expresa su amor y dice: mi amor debe llenar el vacío de tu alma. Era una solución romántica que no solucionaba el dolor de Ana. Además, él no hace absolutamente nada para frenar a Penina. ¿Es que acaso no era testigo de la forma en que Penina se burlaba de Ana y cómo le amargaba cada día? Sin embargo, le ofrece una solución romántica. Incluso hasta quienes sugieren sexual. ¿No te soy yo mejor que 10 hijos a ti? ¿No puedo satisfacer yo todas las necesidades de tu vida? Y esto es lo que nuestra cultura hoy pretende ofrecer. Adolescentes, jóvenes, niños, incluso hoy con el tema de la sensualidad y la libertad sexual que se proclama desde Hollywood, desde cada programa de televisión. Una cultura corrompida. Nos encontramos rodeados de peninas que nos dicen que nunca vamos a ser valiosos a menos que logremos ciertas cosas, que tengamos éxito en nuestra carrera, que ganemos mucho dinero o que alcancemos el éxito que el mundo espera de nosotros. Un hogar conflictivo. El tiempo me ha ganado ya. ¿Cuántas cosas hay para meditar aquí? ¿Cuántas cosas para que valoremos nuestros hogares y evitemos caer en los mismos errores? Amado Padre, ayúdanos hoy a aplicar tu palabra a nuestras vidas y haz de nuestros hogares hogares espirituales en el cumplimiento de nuestros deberes,
pero también en la práctica, en el trato entre los miembros, buscando siempre honrarte y agradarte en todo. Lo pedimos hoy, en tu nombre. Amén. Os espero mañana para cerrar nuestra meditación en este capítulo. Mientras tanto, manteneos bendecibles.